Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, muy feliz de poder acompañarte esta mañana. Como todos los martes, desde hace ya bastante tiempo, casi 5 años cumplimos este año, en su programa Sin Límites. Y hoy tenemos un tema súper bonito que yo creo que de una u otra manera es interés para todos, porque hoy vamos a estar hablando del impacto de las relaciones familiares en el desarrollo emocional y en la salud. Un tema que creo que no es suficiente de hablarlo una y otra vez, porque al final, de una u otra manera, siempre estamos con nuestros seres queridos, o a veces no tan queridos, pero que ahí están con nosotros. Recuerda que también puedes sintonizarnos en el 93.1 FM de Radio Fides y además en el Facebook de Fides CR, y nos puedes ver en la plataforma de YouTube. Pero antes de decirte con quién vamos a desarrollar este tema, nos vamos a ir justamente a la cápsula o esta sección que se llama Confía en Vos, donde Stephanie Vilches nos dice cómo borrar los daños por las palabras negativas de tu ex. Un temazo, veámoslo. A veces nos preguntamos cómo podemos borrar esos daños hechos por las palabras negativas con nuestros ex. Y es que los ex son buenísimos para hacer palabras hirientes, para mandarnos esa negatividad. Pero nosotros somos buenísimas también y buenísimos para creernos eso que nos dijeron. Entonces, ¿cómo hacemos para superarlo? Número 1, te invito a cuestionar por qué te crees lo que te están diciendo. 2, te invito a hacer actos simbólicos. Estos actos en los que podés escribir en una hoja lo que te dijeron, romper la hoja, quemarla, mandarla en un globo. Es un acto simbólico de dejo ir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que luego me recuerdo, y cuando te recordes de esas palabras hirientes, te doy este ejercicio. Por cada palabra hiriente, decite 3 cosas positivas y recordá que sos vos quien se define, sos vos quien podés regalarte un nuevo presente. Y para desarrollar este tema nos acompañan 2 compañeros que vos has visto muchas veces y que en mi opinión personal tienen contenido muy valioso, así que también tienes que seguirlos en redes de una vez. Moni, bienvenida. Gracias, Poli. Bueno, buenos días y feliz también de poder estar esta mañana aquí. Y Gilbert Carazo, bienvenido, Gil. Casi dijo esta tarde. Esta tarde. Es que aquí adentro como que nos confundimos. Sí. No, muy buenos días, súper contento de estar por acá con un tema muy importante. A ver, empecemos, Gil, ¿cómo influye todo lo que es la dinámica familiar en mi desarrollo como persona? La dinámica familiar va a influir mucho en el desarrollo emocional y mental de una persona porque por evolución, por desarrollo biológico, el sapiens desarrolla el apego. ¿Qué es el apego? Es el vínculo profundo que tiene el bebé con sus padres o con sus cuidadores, que como respuesta natural, si lo vemos nada más desde lo evolutivo, es lo que hace la naturaleza para que nos cuidemos y sobrevivamos, que nos preservemos como especie. Llevándolo un poquito más a lo emocional, es ese amorcito bonito que el niño necesita, y la niña no solo, que le den comida y techo y abrigo, sino que le den amor, cariño, abrazos, besos, y eso va a generar en él no solo su crecimiento físico, sino una sensación de autoestima, un valor de sí mismo, de sí misma, una seguridad. Entonces, en un caso óptimo, cuando papá y mamá o cuidadores tienen amor profundo, constante, a la vez con límites y demás, hace que el niño o la niña crezca con seguridad. Cuando no ocurre esto, por defecto, van a haber inseguridades emocionales que van a afectar en la autoestima y en las relaciones interpersonales, sean amistad, con otros familiares y definitivamente en la pareja a futuro. Entonces, mucho afecta y es muy importante buscar el balance en eso. Ahora, Moni, ¿podemos detectar ciertas señales de que la dinámica familiar y lo que Gil nos está explicando, ya yo de adulta tengo que trabajarlo? Sí, definitivamente, como dice Gil, ¿verdad? Nuestro primer espacio social y afectivo es en el hogar, ¿verdad? En la parte de las personas más cercanas, ¿verdad? Nuestros cuidadores. Y ellos son los que nos enseñan al final cómo percibimos la vida, cómo la entendemos, nos enseñan mucho la parte de la regulación emocional
y la forma en que afrontamos los conflictos. Entonces, definitivamente, como dice Gil, si yo no tengo vínculos seguros, confiables, voy a estar como una adulta inestable, inconstante, incongruente. Entonces, pregúntate, cómo yo percibo la realidad, cómo yo tengo esas reacciones ante las situaciones, son proporcionales, son reacciones que me invitan a buscar soluciones o más bien me meten cada vez más en conflicto. Si tú no te sientes estable emocionalmente y hay mucha ansiedad, mucha depresión, hay mucha convulsión, muchas explosiones, no tengo capacidad de negociar, de comunicarme, ese adulto es muy evidente porque nos lo va a decir primero la parte social, nos lo dijo la escuela, nos lo dijo el colegio, nos lo va a decir nuestras parejas o exparejas, ¿verdad? O los compañeros laborales. Entonces es importante entender que definitivamente este primer espacio con nuestros cuidadores es una fuente primaria de seguridad, de confianza, pero que nos enseñan a regular las emociones, a afrontar los conflictos y sobre todo, algo que Gil dijo también muy bueno, la parte de mi autoconcepto, mi valía y mi estima. Cuando hablamos de figuras de autoridad, Gil, o se me ocurre una figura de autoridad o una figura ausente, ¿eso cómo me puede influir como ya yo de adulta de que tengo tal vez carencias y entonces empiezo como a arrastrar esto? Es como yo en tuve papá, es como mi papá, ¿verdad? Yo lo veía entrar y me daba miedo. ¿Cómo arrastramos eso? Sí, por defecto los niños siempre van a tener figuras de autoridad, o sea, la relación va a ser de poder. Sea papá, mamá o tío o cuidador, incluso maestro, la teacher del kinder, es una relación vertical. Porque nada más recordando esto, una relación sana de adultos, sea pareja, de amistad, es una relación horizontal. Pero cuando somos niños, la relación es vertical, si hay autoridad. Y la autoridad perfectamente balanceada, no va a existir nadie, no hay papá o mamá perfecta, pero el desbalance se puede dar en ambas vías. A un autoritarismo impositivo, muy frío, muy dominante, donde da poca libertad a que el chico o la chica tome sus propias decisiones. O el otro extremo sería muy liberal, ¿verdad? Entonces los dejamos que hagan lo que quieran. En los tiempos míos hubiera sido estar en la calle jugando bola y haciendo tortas y comiéndose los confites y las galletas y de pronto robándose algo de la pulpería. O un poco más actual, que son más caseros, pero todo el día con pantallas, con celulares, con tecnología, incluso sin una supervisión de lo que están consumiendo, y hay cosas peligrosas de verdad que pueden consumir. Entonces ese sería el otro desbalance. ¿Verdad? ¿Qué pasa en el primer caso cuando hay mucha autoridad y mucha imposición? Pues probablemente los hijos y las hijas se vuelven personas socialmente ubicadas en términos de seguir normas y autoridad, pero muchas veces con cierta ansiedad y con cierta autoexigencia, se vuelven un poco perfeccionistas. Del otro lado, más bien lo que pueden ser niños que no han crecido con reglas y consecuencias, entonces personas que tienen dificultad para precisamente seguir estándares morales, sociales, en el caso mínimo ese, ¿verdad? O hasta comportamientos antisociales, que es una persona que no respeta autoridad, salta reglas, tipo sociópatas, por ejemplo, hacen un daño y no tienen un remordimiento ni un manejo de consecuencias. Entonces, ambos extremos pueden ser peligrosos. De nuevo, no va a haber nadie perfecto, está bien, todos los papás y mamás van a cometer errores, pero la búsqueda es de ese balance, donde hay un amor profundo, los niños entienden que no son amados por lo que hacen ni los resultados, sino por quiénes son. Pero también tienen límites y consecuencias certeras, y eso es muy importante. Cuando establecemos que va a haber una consecuencia, la cumplimos. Si yo le digo, si haces esto, tenés esta consecuencia y luego no la cumplo, le enseño lo contrario. Entonces sí es muy importante que las consecuencias sean objetivas, que no sea un desquite de los papás, sino algo para educar y para formar, para que entonces sí se cumpla cuando llegue la hora. Se me viene a la mente que entonces cuando son papá y mamá, que estén alineados y balanceados entre los dos, porque entonces hay uno que es más autoritario que la otra, entonces el niño, ¿verdad? O el adolescente dice, no voy a ir a decirle a mi tata porque ese es más suave, y mami es toda, ¿verdad? Es más amargada, y entonces empieza esa lucha como de poder y empieza como los bandos, ¿verdad? Me voy con este porque es como más suave conmigo, Moni. Sí, definitivamente yo sí creo que una estructura saludable para un desarrollo emocional tiene que estar jugando en dos palabras, control y afecto. ¿Cómo manejo un nivel de estructura que me permita la libertad y la autonomía, en cierta manera, del chico ser como tiene que ser, ¿verdad? La persona,
Pero también cómo afectivamente yo logro proteger, logro no juzgar, logro no criticar, pero logro estar presente, ¿verdad? Y yo creo que hoy en día tenemos que entender que el desarrollo familiar es muy importante y a veces los mismos adultos, en este caso las autoridades, como dice Gil, esas figuras de poder, no estamos ni siquiera conectados con nosotros mismos, no tenemos ni control de nuestra propia agenda, no tenemos control de nuestras propias áreas personales. Uno le pregunta a mucho adulto hoy en día, ¿hace cuánto no dedicas tiempo para vos? O sea, ¿hace cuánto no haces algo que a ti te gusta realmente? Y la respuesta es, ay, no se puede, es que no tengo tiempo, es que estoy muy preocupado. Entonces, imagínense el lenguaje con el cual chicos y chicas crecen, afrontan y regulan emocionalmente. Entonces, yo sí creo que es importante jugar con ese balance de control y afecto, donde el control me dé seguridad, pero no me haga ser una persona que no soy, y el afecto me permita también explorar, pero en esa exploración también no se me juzgue y también pueda encontrar consuelo, porque es que a veces vamos y qué figuras de autoridad vamos a tener si yo lo que siento me van a decir, ¿cómo se te ocurre? Eso no es nada, ¿para qué? ¿O quién le dijo que tenía que hacer esto? Entonces no generamos tampoco una confianza para poder acercarnos. O predicar con el ejemplo, ¿verdad? Porque entonces si hablamos de dispositivos móviles y demás, entonces no quiero que uses el teléfono, no quiero que estés pegada a la tablet, pero yo como papá paso pegada al teléfono y a la tablet y te digo no. ¿Y cuando es? ¿Pero por qué usted? Porque yo soy el papá, porque yo soy la mamá y porque aquí se hace lo que yo diga. Entonces... Sí, qué torta, porque entonces no estamos favoreciendo el pensamiento crítico del niño. Y de nuevo, es un niño, no vamos a esperar que razone como adulto, pero sí que tenga un poquito de autonomía y de propio pensamiento. Entonces, si el chiquito o el adolescente cuestiona, pero ¿cómo me decís que no tome, que no fume o que no use electrónicos si vos lo haces? Y porque sí, porque yo soy papá, eso no es ninguna explicación, porque sí, no es una explicación. Y hay que dar incluso respeto y honra al criterio, a la mente y a las emociones de los hijos. Darle una explicación es importante. Ya cuando son adolescentes incluso negociar un poco, pero sí explicar, sí contarles, porque debemos fomentar en los niños y las niñas la curiosidad, la ilusión. En vez de decir porque sí, porque no, porque yo digo, explicarles porque eso puede tener esta consecuencia, porque esto es nocivo, porque esto te puede ayudar de esta y esta forma. Permitir que tengan su propio análisis y pensamiento y formarlos y acompañarlos en el proceso, no imponer. Responder el por qué es muy importante. Desde niños hasta adultos, ahí está toda la filosofía del cuestionamiento, preguntar el porqué de las cosas. Desde un niño que se pregunta, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el mar tiene olas? Y en vez de decirle, ay, porque sí, responder y decir, no sé, mi amor, vamos a investigar, me voy a meter a ChatGPT y ahí sí le saco el jugo para ver por qué. Y hasta la vida adulta, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué murió abuelito? ¿Por qué? No negar, sino más bien validar y extender esos por qué y buscar juntos sentido. Eso les da seguridad, les da validación emocional y hasta un pensamiento crítico sano a futuro. Ya avanzando y pensando ya nosotros como adultos, ¿cuáles son esas dinámicas familiares que nos afectan o afectan la salud mental, Moni? Bueno, yo creo que esas dinámicas donde están regidas el resentimiento, el rencor, los conflictos, ¿verdad? Donde mi actitud siempre es defensiva, donde todo lo tomo personal, cuando yo no tengo esa capacidad humilde de recibir un consejo, porque no sé, ¿verdad? Yo sé que uno crece y uno va adquiriendo su propia autonomía, pero eso no te hace también el saberlo todo. Y cuando dejas de ser esa persona receptiva, de ver otras perspectivas, al final te estás limitando mucho a poder hasta mejorar y aprender y salir de las zonas de confort. Entonces yo sí creo que cuando hay dinámicas familiares donde definitivamente el conflicto es la norma, la inconstancia es la norma, la contradicción es la norma, los pleitos es la norma, los gritos es la norma, entendamos que no podemos estar ahí jugando heroicos, queriendo que todo eso cambie, pero tampoco permanecer ahí, porque es que parte de una adultez, a veces nos sentimos con la responsabilidad o el rol de ser el reconciliador, el salvador, la persona que viene a cubrir esos espacios, y no necesariamente, a veces tenemos que, como yo les digo, cuando uno viaja, ¿verdad? Las primeras indicaciones que te dan es, apenas caiga la máscara de oxígeno, ponla, ¿verdad? Tenemos que ponérnosla, no se la voy a poner al niño, porque es que ese niño va a depender de mí para yo guiarlo. Entonces a veces queremos salvar a todo el mundo y nosotros nos estamos asfixiando. No, tenemos que poner nuestro punto centro y después de ahí uno buscar esas alternativas, esas conductas. Si en mi casa siempre hay conflicto,
a veces uno tiene que recomendar como profesional, depende de una edad, porque no sales de casa. Claro. Y no es que estás huyendo al problema, pero si uno sabe que la dinámica familiar no es sanadora y no tiene compromiso de cambio, porque vas a permanecer en ambientes donde no hay un compromiso de cambio. Entonces busca tu propio lugar seguro, ¿verdad? Entonces hay que entender que hay dinámicas familiares muy arraigadas y que uno no puede creer que todo depende de nosotros, pero sí ser conscientes de no arrastrar eso que uno ve y sanarlo también. Ahora, escuchándote, Moni, Gil, podría pensar yo que hay heridas emocionales que se van arrastrando a nivel de generaciones, entonces, y tal vez llega alguien y dice, no, yo quiero hacer las cosas diferente, y toda la familia, ¿qué? ¿Cómo? Pero entonces, ¿cómo cambio yo ese patrón? ¿Cómo lo rompo? Si yo me doy cuenta que esto no me está sirviendo y mi tatarabuela lo hacía, y mi abuela, y mis tías, pero no conecto con eso. Sí, recuerdo una analogía de una mamá que cuando iba a cocinar era como un salchichón o algún embutido, le cortaba las puntas y la hija le dice, mamá, ¿por qué haces eso? Y no sé, mi mamá siempre lo hacía. Y le va a preguntar y la abuela le dice, y yo tampoco me acuerdo, mamá, estaba viva la bisabuela, entonces le fueron a preguntar y dijo, ay no, mi amorcito, es que mi sartén era tan pequeño en aquella época que no cabía y lo cortaba. Y las hijas y las hijas siguieron repitiendo el patrón sin cuestionarse el por qué. Va un poco por ahí. El modelaje es sumamente importante en la crianza. Voy a desmentir dos cosas, este tema de constelaciones familiares y de que traumas como cadenas, eso no tiene ninguna ciencia, ni ninguna base, ni siquiera espiritual cristiana. Incluso las heridas de infancia tampoco tienen ciencia, las 5 heridas de Louise Hay. Pero lo que sí es real es que el modelaje va a afectar. Si yo crezco en un ambiente donde hay mucha agresión, lo voy a repetir. De pronto mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, todos venían de un contexto patriarcal donde el hombre se imponía desde la fuerza, donde gritaba, donde no validaba el punto del otro, entonces yo lo termino repitiendo. La parte de romper comportamientos, que de nuevo no es un tema metafísico, es un tema de conciencia y cambios de comportamiento, sí se puede hacer. Entonces lo que se repite a nivel generacional son patrones aprendidos. Hay que hacer conciencia. Y a veces es difícil, a veces llego yo a un punto en la vida donde no sé cómo hacerlo. Además, cuando empecé a hacer conciencia que esto estaba mal, porque para mí era normal, porque lo vi en papi, lo vi en abuelo, lo vi en los primos, lo vi en todos, entiendo que está mal, pero no sé por dónde entrarle. Y aquí yo invito a este ejercicio valioso de humildad de pedir ayuda. De pedir ayuda. Para eso existen las ciencias del comportamiento humano. Al final, ¿qué hace la psicología? Modificar conducta. Es un gran resumen, se hace muchísimo, pero de eso se trata, de modificar aquello que no es saludable, que no beneficia nuestra salud y nuestras relaciones, para hacerlo. Entonces, necesitamos hacer conciencia y necesitamos hacer cambios. Si en el proceso tanto de conciencia o de cambios no sabemos por dónde entrarle, no sabemos cómo hacerlo, es de valientes, no es de débiles pedir ayuda. Por el contrario, implica un ejercicio de vulnerabilidad y eso implica mucho coraje. Ojalá que lo podamos hacer y encontrar ese apoyo. Saludos a Ana Isabel Salas Martínez, que nos dice buenos días, saludos y bendiciones. Marlene Flores, que siempre está conectada y nos dice saludos a los tres. Gracias por sus mensajes que nos comparten, bendiciones. Y por acá también tenemos un mensaje que dice, bueno, yo siempre he notado cosas que no me gustan en mi familia, pero no sé por dónde empezar, porque cada vez que genero un cambio, me empiezan a criticar y dicen que estoy como jugando de vivo. Bueno, yo siempre para ese tipo de reacciones ajenas tengo este camino. ¿Qué vas a buscar al final? ¿Aceptación o respeto? Si vas al camino de la aceptación, vas a seguir pegando en la frustración contra la pared de por qué ellos siguen diciendo esto y no lo ven de otra manera. Y vas a ponerte un círculo de preocupación porque estás en un ambiente donde no vas a poder controlar que ellos piensen diferente, que ellos sientan diferente o lo perciban diferente. Yo creo que mejor vete por el camino del respeto, que no importa si no tienen el mismo pensamiento, que si no lo comprenden o lo aceptan, a vos te queda más bien la gratificación de que estás haciendo un cambio para ti misma y que eso te está beneficiando, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces tenemos que dejar de tener como expectativa que ellos comprendan y puedan entender lo que yo estoy haciendo y no juzgarme y más bien decir que me respeten, aunque me critiquen, aunque me juzguen, aunque no compartan conmigo esto, sigo siendo yo y tengo la autonomía, la capacidad de avanzar, porque si nos quedamos tratando de convencer a los demás,
no damos ni un solo paso. O sea, perderíamos mucho el tiempo justificando. Y esto a veces pasa en momentos de hasta un divorcio. Los que hemos pasado por un divorcio vamos a entender que al final tú no puedes estarle demostrando a toda la gente por qué sí, por qué no. Los que han pasado por una decisión muy dura de hasta poner en un hospital, acepto las consecuencias y pongo en riesgo la vida de mi mamá y mi papá porque tal vez están en una parte quirúrgica y va a haber un alto riesgo y los hijos son los que tienen que decidir por ellos. No pueden quedarse viendo a ver si la familia está de acuerdo o no. Hay decisiones que son valientes, que son muy auténticas y que son muy propias de nuestro recorrer. Entonces busca mejor el respeto, esa parte que te hace avanzar sin quedarte pegado en la aprobación. El respeto. Gil, me llama mucho la atención este comentario. Yo entiendo que mi familia es disfuncional. También sé lo que no me gusta de mi familia y bueno, he aprendido a aceptarlos. Pero cuando tengo una nueva pareja y la dinámica es diferente, me siento extraña. Usualmente es bonito, es una dinámica diferente a la de mi casa, pero muchas veces no sé cómo comportarme en las fiestas familiares. Ok, bueno, no nos da suficiente información para ver cuáles son los cambios, entonces... Lo que puedo entender es como que tal vez la familia de esta persona es más, es diferente, es compleja, y luego llega un círculo de una nueva familia que tal vez es todo diferente, más armonioso, más unidos, y no sabe qué hacer. Ajá, sí, yo me imagino esta película que era muy famosa de una parejilla que no recuerdo el nombre de la película, como Meet the Family, o que unos eran los Fockers y los otros, entonces una familia era como muy formal, muy correcta, y la otra era súper pachamama, súper informal. De pronto está bañándose un señor y cuando abre la cortina está el otro consuegro en el baño, sentado en el inodoro, el exceso de confianza. Uno, está bien que las familias sean diferentes, cada familia es un micromundo, una cultura. Y no es que una va a estar todo bien y otra todo mal. Dos, cuando uno llega a la familia del otro, probablemente, como siempre en el efecto entrada, uno trata de comportarse más bonito y de comportarse más formal y demás. El mensaje es un poco con esto, que no se sienta tampoco acomplejada, insegura ni inferior. Es importante recordar que la familia ni me define ni para bien ni para mal. Es lo que hay, lo que me define es quién yo soy, lo que he aprendido de lo bueno y lo malo de mi familia para tener yo mis valores y ser una excelente pareja. Y con respecto al cuando estoy en la familia de mi novio, pues entonces mucho respeto, mucha cortesía, amabilidad. Si hay algo que no me gusta, puedo mencionarlo, puedo comunicarlo desde un lugar de respeto, siempre con vulnerabilidad, hablando en primera persona. Y decirle también a mi novio, hasta con cierta vulnerabilidad, le llevo a mi casa y hay algo que a mí misma me da penilla. Le digo, ¿qué varas de mi mamá? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Yo no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, es lo que es. No con complejo, no con inferioridad, sino con conciencia. Y creo que va por ahí, que haya conciencia y no un juicio de valores de quién está por arriba o por abajo, ni por clase social, ni económica, ni siquiera por la cultura familiar, porque al final lo que les define y le da valor a cada uno es lo que son y lo que han hecho con lo que la vida les dio. La vida les repartió las cartas y cada uno decidió cómo jugarlas. Entonces, un poco eso, y recuerde esta idea, la vulnerabilidad. Se vale decirle a mi novio, mira, hay comportamientos de mi papá que son muy machistas, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Y no me gustan, yo no estoy en acuerdo con eso, sé que yo no lo puedo cambiar, puedo nada más tener mis límites y que sepas que yo no estoy de acuerdo con eso. O incluso decir, mira, es que mi hermanillo es un confianzudo, me da un poquillo de pena, pero es lo que hay. Si su novio la ama y la respeta, no va a hacer un gran pleito por eso, va a darle valor y respeto a su familia, porque eso no es negociable, ¿verdad? No vamos a validar lo que no está bien, pero el respeto y la honra a usted como persona, independientemente de su núcleo familiar, eso sí, hasta es un filtro para saber que está con un hombre maduro. Ya cuando vamos avanzando y escuchamos este tipo de programas, escuchamos a Gil, te escuchamos a Bosmoni, y me doy cuenta que hay cosas que yo quiero cambiar y que tal vez hasta el día de hoy no me han servido, que el papel de la terapia o el trabajo personal es muy importante y es de peso. Creo que es una palabra que se escucha mucho, lo va a escuchar mucho uno con los psicólogos, es la conciencia, ¿verdad? En budismo sería un despertar, si fuera el caso. Y creo que en el cristianismo sería un renovar, ¿verdad? Un renueva el espíritu de tu mente. Todo al final te lleva a siempre cuestionarte, lo que decía Gil, ¿verdad? Al inicio, ese pensamiento crítico, analítico. Cuestiónatelo, pero no para justificarte, cuestiónatelo no para quedarte ahí estancado,
Cuestiónalo no para culpar y amargarte, cocinarte por dentro y regarte las viles y venirle a reclamar a todos tus antepasados. Cuestiónate para que al final asumas en ese entender de que hay cosas que no querías, pero que dependíamos, porque hay que ser muy conscientes. Cuando éramos niños dependíamos de nuestros cuidadores, de la comida, del afecto, de todo, pero llega una edad en que uno ya tiene que empezar a quitar esos ruidos internos y a buscar nuestra propia voz. Entonces, cuestiónate para ver cuál es la voz que quieres tener al día de hoy. Y eso te va a invitar a sanar, a convulsionar, sí, también, porque hay cosas que son difíciles de digerir. No todos tenemos pasados, ¿verdad?, iguales. Hay pasados muy dolorosos, muy tristes, muy duros, que requieren un proceso no solo consciente, sino un proceso integrador hasta con otros doctores, ¿verdad?, también a nivel de psiquiatría. Pero cuestiónate, o sea, ten una actitud receptiva de qué quiero yo para mi vida en el hoy, porque en frases menos coloquiales, porque yo las digo más coloquiales, es de todo ese estiércol que hay atrás, tenemos que convertirlo en abono. En algún momento de tu vida puedes convertirlo en abono. Entonces, sea abierto a ese escucha empático, sea abierto a ese lugar objetivo que una terapia te puede dar, porque a veces recurrimos a las mismas familias para poder sanar y nos encontramos que justificamos, nos encontramos que hasta nos culpan, no, pero es que usted también era así, y tal vez más bien nos lastimamos más. Busquemos espacios donde podamos conocernos, pero darnos también la oportunidad de asumir un cambio. Hablando de poder ir a terapia y empezar un proceso personal y poder expresarnos, justamente en nuestra sección Sin Nudos Mentales, la psicóloga Melissa Madrigal nos habla de los efectos positivos de expresar el afecto de forma cotidiana. Veámosla. Comunicar es una parte importante de nuestro día a día. Constantemente comunicamos. Nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestras emociones constantemente comunican. Por eso es importante ser asertivos al momento de comunicar. ¿Y qué significa ser asertivos? Debemos entender la importancia de comunicar las cosas de la manera en que lo necesitamos. Aprendamos a preguntar, aprendamos a tener conversaciones incómodas, aprendamos a conectar. La comunicación nos acerca, no nos distancia. La comunicación no es algo que necesariamente nos juzga, es algo que nos abre nuevas perspectivas y nos ayuda a tener relaciones más saludables con las demás personas. Hemos estado hablando casi una hora sobre las dinámicas familiares y cómo muchísimas veces influyen en nuestro desarrollo como seres ya adultos, y empezamos a arrastrar cosas que no entendemos, pero bueno, gracias a la vida tenemos profesionales que nos pueden ayudar y que nos pueden encaminar y que muchas veces nos van a dar esta otra perspectiva, y que a partir de ahí vos podés empezar a hacer tu trabajo interno, el que te toca a vos y que nadie más va a hacer para que, ¿verdad?, para que vos puedas salir adelante vos mismo. Ahora, Gil, ¿se puede tener una buena salud emocional incluso con mi infancia difícil? O sea, yo puedo crecer y ser una adulta funcional, independiente, sana, equilibrada, balanceada, aunque yo haya tenido una infancia terrible. Sí, esto es lo maravilloso del cerebro que entendemos como neuroplasticidad, y es que mientras estemos vivos, nuestro cerebro tiene la capacidad de generar nuevos aprendizajes, nuevas experiencias. Desde la psicología conductual, incluso hay procesos, el de sensibilización sistemática, cómo se supera una fobia, un trauma, un dolor. No es fácil, ¿verdad? Nada de esto es mágico, todo implica trabajo, constancia, pero igual que el gym, si yo estaba ahí muy mal de salud y quise ponerme fit, implicó un gran trabajo. Bueno, a nivel emocional, similar. Pero la buena noticia es esa, que con trabajo, con constancia, con compromiso, sí se puede. Incluso una persona que haya tenido traumas en la infancia, situaciones muy difíciles, tiene esa capacidad de ir sanando, de ir cambiando, de aprendiendo nuevos hábitos, nuevos comportamientos, y hasta va a cambiar la forma de percibirse. O sea, va a tener una autoestima sana, aunque antes no la tenía. Sí se requiere trabajo. Esto no es algo que se nos enseña en la sociedad, ni en la escuela, colegio, universidad. Probablemente vamos a necesitar un compromiso personal de trabajo. Y ahí implica desde la terapia, qué leo, qué escucho, qué podcast consumo, ¿verdad? En qué invierto mi tiempo. ¿Cuántas horas le lleva a alguien en el gimnasio y comiendo bien y cocinando nutritivo para estar sano? No se lo puede brincar, hay que hacerlo. Y por cierto, hay un montón de
¿verdad? Hay gente que quiere vender maneras fáciles de que bajar de peso y que las... Siempre como saltarme el proceso, eso no se lo recomendamos psicológicamente, a nivel físico y a nivel emocional tampoco. Hay que hacer el proceso, hay que ir a escarbar esos dolores que, como decía Moni, van a generar náuseas, van a doler mucho, pero sí nos podemos sanar y eso es pues una muy, muy buena noticia. Se puede, hay que hacer el brete y probablemente vamos a ocupar un acompañamiento profesional para lograrlo. Y yo quiero, perdón, Poli, agregar que lo más importante, yo creo que tiene que superarse a sí mismo. ¿En qué? En que a veces tenemos beneficios estar en el sufrimiento, ¿verdad? Porque no me va a requerir ese esfuerzo, no me va a requerir cambios de rutina, no me va a requerir ni siquiera una intencionalidad o un compromiso con uno mismo. Uno está muy dispuesto a darlo todo por los demás. Pero ¿por qué cuesta hacer ese cambio? Porque de verdad cuando se trata de nosotros, a veces somos muy convenientes. Nos sirve ser la persona conflictiva y enferma de la casa. ¿Por qué nos sirve? Porque al final tenemos toda la atención, aunque nos regañen, nos dan los beneficios, asumen nuestras responsabilidades y todo gira en torno a mi problema. Y así me siento, aunque sea negativamente, que tengo poder y tengo dominio. Entonces, a veces, o sea, y hago esta aclaración porque, me encanta. Porque de verdad que esa es la realidad. Me sirve a veces quedarme en el sufrimiento por conveniencia. Entonces, sea honesto con usted mismo, porque a veces jugamos mucho de víctimas y no es eso, es que realmente no queremos hacer cambios para nosotros. Bueno, el victimismo es un tema muy importante y esto es duro decirlo, porque estamos en una época social donde parte del crecimiento de la sociedad y gracias a la psicología y demás, es aprender a validar más las emociones y las heridas. No, porque antes también era como hágase loco, eche para adelante, no llore, no es nada, sobre todo los hombres. Claro. Hoy no, es valide su dolor, valide su situación, valide su trauma, incluso si tiene una condición, una enfermedad psicológica, psiquiátrica, pero como que nos hemos ido un poquillo al extremo y por eso sé que estoy hablando de un tema que es gris, que es complicado, ¿verdad? ¿Hasta dónde valido la emoción o hasta dónde caigo en victimismo? Voy a decir la conclusión, el victimismo es insano, el victimismo nunca me lleva a crecer, no mejora mis relaciones y cada día me tiene peor. Sé que estoy siendo muy duro con esto, porque por otro lado tengo que validar que la persona está en depresión, la persona tiene un trastorno limítrofe, ocupa mucha ayuda, si es bipolar, son trastornos muy complicados. Pero aún así, perdón que se lo diga así tan duro, pero victimizarme nunca me va a ayudar a salir de ahí. Sí, me va a servir, como decía Moni, de que entonces la atención de la familia está conmigo, ya soy un adulto, igual no trabajo, no produzco, y la familia me está ahí levantando el rabo, pero nunca voy a ser pleno desde ese lugar, no voy a encontrar realización. Es más bien la resiliencia, una necesidad para yo crecer. Y aunque sea confrontativo, dése la oportunidad de no quedarse solo ahí victimizándose. Porque bueno, hemos estado hablando de cómo la familia y los daños que me han hecho mis padres o abuelos o personas me pueden dañar, pero aquí ya es un poco fijarme en mí mismo. Cómo de esa historia que pasó estoy yo creciendo y siendo resiliente o victimizándome y no creciendo. No lo digo por solo decir ya que sus papás no lo alcahueteen y no le ayuden, que estaría bien que a un adulto no lo alcahueteen tanto los papás, pero sino porque pensando en esa persona, en ese chico, en esa chica joven que se está victimizando, hay un mejor camino. Hay que entender también la brecha generacional. Cuando nosotros estábamos jóvenes, ¿verdad? ¿Qué veíamos en las series? ¿Qué veíamos en la música? Que igual era tóxico. Aquel bully, el ganador, el deportista, el fuerte, el que le pasaba por encima a los demás. Entonces pensamos que eso era muy cool, ¿verdad? El que desde sus logros y sus méritos se sienta por encima del otro y así obtiene validación y ego. Insano. Pero hoy en día, ¿qué es lo que ven? ¿Verdad? Porque han cambiado las series, han cambiado las películas. Ahorita hay una serie en Netflix que se llama Adolescencia, muy fuerte, muy dura, pero expone muy bien una realidad de los adolescentes de hoy. En realidad lo que hoy se romantiza ya tal vez no es tanto ser el bully, el deportista, el ganador. Hoy está romantizado ser el chico depresivo, que se autolesiona, que se victimiza. Y cuando digo romantizado es eso, es que hasta se ve interesante, se ve cool. Voy a hacerlo y así obtener atención de parte de mis pares, de mis padres. Mucho cuidado con eso, cuidado con eso. No vamos a decir que no dejen a los niños, a los adolescentes consumir, porque van a escuchar la música, van a ver las series, pero entonces a partir de eso tengamos conversaciones, profundicemos, preguntemos, analicemos. Cuidado con esto, porque decía Freud, al final el síntoma puede ser un buen mecanismo de defensa, algo donde me oculto y no desde donde sano. Moni, cuando
yo escucho, los que nos están escuchando, nos están viendo, dicen, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Cómo elijo yo mi terapeuta para empezar este proceso que me acabo de dar cuenta que tal vez tengo, no sé, ¿verdad? Pero ¿cómo elijo yo esa persona para acompañarme? Sí, yo creo que siempre cuando usted busca un dentista, un doctor, un nutricionista, uno revisa los perfiles, ¿verdad? Porque es importante ser responsables. No todos los psicólogos tenemos las mismas especialidades. Hay especialidad de pareja, de familia, individual, atención clínica. Entonces es importante que usted, ahora hay mucha inteligencia artificial y por lo menos para guía, ponga ChatGPT, ¿verdad? Tipos de enfoques psicológicos. Cuidado con esa ¿verdad? recomendación. Sí, ojo, tipo de enfoques, no es que no lo busque como consejero. Tengo estos síntomas, ¿qué puede ser? O sea, no estoy diciendo eso, sino que comprenda que hay diferentes enfoques de la psicología, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos yo sí creo importante que revise el perfil de un terapeuta, revise sus atestados, porque a veces vamos y creemos que es alguien que no tiene las competencias, y ahí es donde vienen las malas experiencias, porque tal vez yo estoy yendo a un enfoque, no sé, que es psicoanalista, ¿verdad? Que es más profundo, y yo lo que quería era un poquito más de guía, y tal vez me podía ir con el cognitivo-conductual, que es más directivo, y yo no quería que solamente de ahí alguien me escuchara. Me fui y al final no me dijo nada. Claro. ¿Verdad? Y no es que está mal el enfoque, pero los enfoques van dirigidos también al perfil de la persona. Entonces, primero asegúrese, pida referencias, y vuelvo a decir esto es responsabilidad. Usted va a ir a un dentista y tiene que asegurarse qué es, dónde queda y qué hace. Y número 2, yo creo que estamos ahora con mucho material disponible. También tengamos cuidado todo lo que consumimos, porque a veces todo lo que consumimos en ciertas plataformas no tienen tanta validez. Entonces, por lo menos tratemos de ir a fuentes confiables, ¿verdad? Y si no sabe, uno pregunta, vuelva a utilizar la inteligencia y pregunta cuáles son las fuentes más confiables de contenido. Y entonces le van a dar, no sé, hasta revistas científicas si quiere, para que pueda ver estudios. Pero lo que más importa es tener la actitud de querer recibir ayuda. Y yo sé que en este mundo, porque hemos hecho, gracias a Dios, cambios, hay gente que ha ido a un psicólogo y que te puede decir, mira, mi experiencia ha sido esta y te recomiendo. Entonces también sea abierto a escuchar recomendaciones que ahí están, hay plataformas que recomiendan. Y ojalá que no se rinda, ¿verdad? Porque también puede pasar que fui con un terapeuta y mi amiga me dijo que le fue súper bien con él. Yo fui y no conecté de nada, sentí que salí peor. Bueno, no se rinda, busque otro, busque otra. Está bien, no con todos los y las terapeutas uno va a conectar y sentir que le ayudan. Y dichosamente hay muchos y muchas, por lo menos acá en Costa Rica. Así que eso, animarles a que si no conectó, se dé la oportunidad de intentarlo en otro lugar, hasta que encuentre un lugar donde sienta conexión emocional, que se sienta como un lugar seguro, que es validada lo que está sintiendo, pero sí que hayan herramientas, que algo pasó. No solo me desahogué, porque eso lo puedo hacer hasta con el perro, y de verdad, los perros dan oxitocina y un abrazo del perro es bien lindo. Pero yo ocupo también llevarme herramientas del terapeuta. Creo que cuando hablamos de estos temas, muchas veces queda como, es demasiado, ¿verdad? Como las opiniones y demás, pero por acá tenemos un mensaje que dice: yo empecé a ir a terapia cuando me di cuenta que habían comportamientos de mi mamá que estaba repitiendo y no me gustaban. Hoy sigo en ese trabajo, a veces hay días buenos, hay días no tan buenos, pero por lo menos ya me di cuenta. Entonces creo que, ¿verdad? Qué bonito es como decir, bueno, tal vez yo hubiese reaccionado diferente hace unos años y ahorita por el acompañamiento, por el trabajo y demás, es diferente. ¿Es un trabajo constante o en algún momento ya, check, siguiente? No, yo creo que es un trabajo constante. Gracias al cerebro, la neuroplasticidad, se va a volver patrones automáticos, ¿verdad? Pero también hay que entender que hay principios de pensamiento en la vida de todo ser humano que en diferentes etapas se puede solapar de diferentes escenas, ¿verdad? Tal vez ya yo mejoré con mis hijos temas de crianza y no estoy repitiendo patrones que a mí me hicieron, pero tal vez a nivel de pareja estoy mostrando patrones similares a los que yo vi en casa. Entonces entendamos que es un autodescubrimiento constante que nos invita al final a buscar tu propio molde, a que tú lo vayas construyendo. Y ahí es donde yo quiero que entendamos, no veamos esos descubrir internos como patologías, es que a veces todo lo queremos poner como muy negativo.
somos seres que crecimos en contextos y que estamos reconociendo que hay cosas que me identifico más y cosas con las que no me identifico, cosas que me hacen sentir mejor, cosas con las que no, y cosas con las que me meten en problemas y en conflictos, ¿verdad? Entonces, vayamos descubriendo de una manera también compasiva, amorosa, consciente, muy responsable afectivamente, pero también, o sea, no estemos luchando con nuestros orígenes tanto. A veces estamos como, no quiero tener nada de esto, no quiero parecerme. Ese punto de diferencia es el que te está haciendo al final acercarte a lo mejor que quieres ser. Entonces, no lo veas como tanto una amenaza, véalo como un objetivo a cumplir de cómo ser algo diferente. Entonces, cuando cambiamos la perspectiva, no sentimos tan pesado el proceso. Y yo sí creo que es una constancia, porque vuelvo a decir, yo puedo mejorar en áreas como mamá, pero en áreas de pareja tengo que seguir mejorando porque muestro patrones que no son sanos. En el área de mujer conmigo misma, tal vez me hablo diferente y muestro inseguridades que fueron también escaladas. Entonces hay que ir trabajando poco a poco con lo que la vida también te está permitiendo mostrarte, porque a veces vemos mejor cuando estamos más receptivos. Moni decía compasión, Gil, es válido que yo me vea con compasión, con ternura y decir, tal vez no fue lo más bonito que viví, pero hoy desde una parte de amor hacia mí mismo, a mí misma, voy a empezar este proceso. Sí, más que válido, hasta creo que necesario tener compasión conmigo mismo. La autocompasión como concepto implica 3 cositas. Tener conmigo la amabilidad que tendría con una persona a la que quiero mucho y la está pasando mal, pero no dice, no voy a hacer leña en el árbol caído. Bueno, conmigo mismo tampoco. Entonces, amabilidad conmigo. 2, una comprensión de la humanidad compartida, ¿verdad? No, o sea, algo que muchas personas sufren y a mí también me pasa, me va a permitir validarme. No es decir mal de muchos, consuelo de tontos, no, por el contrario, es decir, si muchas personas que han tenido una situación familiar les ha costado luego, por ejemplo, vincularse en pareja, que a mí me pase, lo voy a validar, porque no soy tan narcisista de pensar que yo soy un extraterrestre y no me pasan los males del resto. Como otros lo pueden sufrir, yo también, y así como otros han podido salir adelante, yo también. Esa es la idea de la humanidad compartida. Y en tercer lugar, parte de la autocompasión es la atención plena, que sí, tiene mucho que ver con esta idea del mindfulness, de la conciencia, de estar presentes, que es muy sano, es muy bueno, sobre todo en la locura en la que vivimos ahora, bajar revoluciones y estar en el presente es necesario. Pero ese nivel de conciencia plena, también de mis circunstancias y problemas y dolores, me va a permitir darle una magnitud correcta, no sobredimensionar y catastrofizar, pero tampoco ignorar y no dejar debajo de la alfombra lo que me está doliendo. Todo eso implica la compasión conmigo mismo y es muy necesario para mis procesos de sanidad emocional. Y saludos a Sara Núñez y a José Cascante, que están sintonizados y que nos saludan también a nosotros, así que muchísimas gracias a vos por poder acompañarnos. Y Moni, ¿cómo te encontramos? Ay, tan rápido pasó el programa. Tan rápido. Wow. Bueno, en redes sociales, DRA, doctora.Mónica Segura Córdoba, tanto en Facebook como en Instagram. Y en WhatsApp, 8830-1038. Ahí me puede escribir y cuando uno salga de consulta, uno con todo gusto contesta. Exacto. Hago la observación. Sí, porque se desesperan. Gil, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Facebook y en Instagram, Gilbert Carazo-psicología, o al WhatsApp 7019-3996. Y a mí me puedes encontrar en redes sociales como Paulette o Paulette Villafranca, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, en todo lado, y el 6292-9226. Nos vamos con nuestra cápsula Vuela Alto, y en esta ocasión vamos a hablar de el poder de decir no sé. Esto realmente abre espacios y nuevas posibilidades. Muchísimas gracias por acompañarnos y te esperamos el otro martes a las 11 de la mañana aquí en Sin Límites. ¿Te cuesta decir no sé? Bueno, probablemente esto sea un llamado a la humildad. Muchas veces necesitamos decir no sé, no puedo o no pude en esta ocasión para dar un paso atrás y poder aceptar ayuda de alguien que sí sabe. Decir no sé te va a acercar a la humildad, a la confianza y sobre todo a aprender nuevas cosas. La próxima vez que tengas miedo de decir no sé, recuerda que sos humano, que sos humana y que puedes equivocarte y que no tenés que saberlo todo.
sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos.